Buenas tardes, mi nombre es Pedro Ruiz, soy responsable de la oficina Acelera Pyme Rural de Cuenca y bienvenidos a este webinar que hoy tratará sobre la ley antifraude, la digitalización de los papeles, que está enmarcado dentro de la programación de la oficina Acelera Pyme Rural de Cuenca de ITECAM. Indicar, en primer lugar, que las oficinas Acelera Pyme constituyen una red de oficinas puestas en marcha en toda España por Red.es, siendo Red.es una entidad pública adscrita al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Estas oficinas cuentan con un presupuesto global de 23,8 millones, de los cuales Red.es aportará hasta el 80% del presupuesto subvencionable y las entidades beneficiarias el resto. Estas actuaciones están financiadas por el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a través de los fondos Next Generation de la Unión Europea, en el marco de la Agenda España Digital 2026 y el Plan de Digitalización de Pymes 2025, cuya cuarta medida de su eje de actuación, digitalización básica de pymes, incluye la creación de pyme. Como he comentado al principio, en la introducción, el webinar de hoy tratará sobre la ley antifraude. Veremos cómo afecta esta ley a los sistemas de gestión de nuestro negocio y qué requisitos deben cumplir los software de facturación y contabilidad, ya que los principales cambios de esta normativa afectan a estos software de gestión. Y esto lo haremos de la mano de Alberto Avendaño, que es director comercial de Coproblemática Software. Y también comentar que todas las dudas, consultas que podáis tener, la vais poniendo en el chat y al finalizar el webinar la resolveremos. También al final de este encuesta de satisfacción para que podáis valorar. Y ahora sí, ya doy paso a Alberto. Alberto, gracias. Muy bien, muy buenas. Buenas tardes a todos, todas. Pues nada, voy a compartiros la presentación, ¿vale? Que entiendo que estáis ya visualizando. Bien, pues nada, pues en primer lugar, muchísimas gracias por vuestra asistencia a este webinar. Vamos a ver si de una manera clara y concisa, ¿no? Pues soy capaz de transmitiros un poco los cambios estructurales que tenemos en el horizonte a aplicar relativamente en poco tiempo. Y bueno, pues precisamente de cambios vamos a hablar y sobre todo también enfocándolos desde el punto de vista de la oportunidad, ¿no? Vamos a hablar de transformación digital como oportunidad de negocio, de qué supone ese cambio dentro de vuestras organizaciones. Vamos a hablar también de esa decisión, que tiene que ser una decisión inspiracional y no precisamente en un momento de desesperación. Siempre estamos acostumbrados a cambiar porque nos obligan, porque nos lo dice, en este caso, la agencia tributaria o quien fuese otro organismo, ¿no? La velocidad de los cambios, cómo se producen cada vez más rápidos, que esto es una norma que además comúnmente ya venimos oyendo hablar desde hace tiempo, pero es que cada vez estos cambios son más rápidos. El cloud computing, cómo ha llegado a nuestras vidas empresarialmente hablando y cómo nos relacionamos hoy en día con estas herramientas de gestión en la nube. Por supuesto, vamos a hablar concretamente de qué impone la ley antifraude y sus principales implicaciones en cuanto al software de gestión. Precisamente ahí es donde se centra, trata también otros temas, pero uno de los temas que nos traen esta tarde concretamente a hablar aquí es cómo le ponen foco al software de gestión, concretamente a tratar de eliminar en la medida de lo posible el software contable o de facturación de doble uso. Y luego vamos a hacer también pues una pequeña muestra de cómo con herramientas digitales podemos eliminar los papeles y frenar los tiempos que dedicamos a cada una de esas actuaciones que frenan el ritmo dentro de nuestras organizaciones. Bien, pues bueno, en primer lugar, como punto inicial de partida, pues no podemos hablar de la ley antifraude sin antes hablar de una necesaria transformación en la organización de nuestras empresas, ¿vale? Precisamente, ya que vamos a hablar de cambios, pues lo importante es mirarlo siempre desde el punto de vista de la oportunidad y no solamente desde el punto de vista de la obligación, ¿no? Como comentaba anteriormente, pues habitualmente siempre cambiamos porque nos obligan, porque nos lo exigen desde determinados organismos
Y lo importante también es poder ver estos cambios desde el punto de vista de la oportunidad para abordarlos con inspiración y no en la desesperación del momento final de tener ya que cumplir sí o sí con estas normativas y aprovechar precisamente las oportunidades que nos presentan en ese sentido. ¿Vale? Bueno, pues en primer lugar nos hacemos aquí una pregunta. ¿Qué es la transformación? Bueno, pues nosotros nos gusta siempre mostrar una imagen, ¿vale? Una imagen, en este caso es una imagen bastante didáctica, ¿no? Que habla por sí sola y habla de un proceso de transformación. Bueno, pues cuando hablamos de nuevas leyes y de cumplimiento, pues irresistiblemente estamos asistiendo a un nuevo cambio, ¿no? En este caso concreto de la ley antifraude a una verdadera transformación dentro de nuestras empresas, porque se le pone foco precisamente a la gestión dentro de nuestra empresa y a la herramienta de gestión que usamos dentro de nuestras organizaciones. En este caso, esta imagen pues habla de una metamorfosis, ¿vale? Una metamorfosis porque, lógicamente, pues es un proceso que no solamente se cambia de forma, sino también en su funcionamiento, ¿vale? Entonces, bueno, pues un gusano que se arrastra, ¿no? Y que es feo y que va lento, pues se convierte mediante un proceso de transformación en una mariposa que ya no solamente no se arrastra, sino que además vuela, es bonita y se produce un cambio total, no solamente en su forma, sino que también en su funcionamiento, ¿no? Pues esto es un proceso de transformación si lo llevamos al ámbito de nuestras empresas, ¿no? Pasar de una forma a otra mediante un proceso, pues por ejemplo, pasar de hacer las cosas de manera manual a realizarlas en un proceso automático, pues donde intervienen precisamente elementos antes inexistentes. En ese caso, pues estaremos cambiando la forma y el funcionamiento de cómo realizamos las cosas, ¿no? Un ejemplo claro, en la ley antifraude pasamos, en este caso, de realizar las facturas de manera manual a hacerlas, cuando hablo de manera manual, pues con nuestras herramientas de facturación, con cada uno la herramienta que tenga para ello, para hacerlas de manera totalmente digital y además comunicándose con la agencia tributaria en un proceso totalmente transparente, como ahora hablaremos más en detalle. Si llevamos el concepto de transformación a lo que es el ámbito de la transformación digital, bueno, pues incluyendo precisamente eso, la palabra digital, pues estamos asistiendo a una transformación y a un cambio de forma y funcionamiento totalmente radical de cómo venimos trabajando habitualmente, ¿no? Por lo tanto, la transformación digital, pues no es otra cosa que centrar, que es el proceso de utilizar tecnologías digitales para crear o mejorar los procesos de negocio y los procesos de trabajo que tratamos habitualmente en nuestros equipos y las experiencias también con nuestros clientes. En definitiva, es un cambio inspiracional que nos lleva a aprovechar nuevas oportunidades antes desconocidas. O sea, pongámonos a reflexionar a partir de esta tarde, oye, ¿qué podemos transformar dentro de nuestras organizaciones? Siempre desde el punto de vista de la oportunidad, porque precisamente en estos cambios es donde surge el momento de detenernos y parar a pensar qué podemos aprovechar que antes desconocíamos. Por lo cual, esto en definitiva, bueno, pues la transformación digital no es otra cosa que dar respuesta a una mayor agilidad en los procesos y un enfoque más eficaz para el negocio, ¿vale? Las obligaciones impuestas, pues bien gestionadas, se convierten normalmente en nuevas oportunidades. Esta imagen, pues, también representa muchos de los despachos y de las empresas que hoy en día nosotros personalmente visitamos y conocemos y que tratamos permanentemente de ayudar. Y es una realidad, ¿no? Esta torre de papel quizás no tan carizada, sino que puede existir, ¿no? Y si juntamos la de diferentes departamentos, áreas y secciones de nuestras empresas, pues seguramente que nos estaremos encontrando en muchos casos un gran volumen de papel, ¿vale? Pues hoy en día esto del papel hay que tratar de automatizarlo, de transformarlo digitalmente con el objetivo pues, de no solamente encontrarlo, sino que optimicemos todos los tiempos que dedicamos precisamente a la gestión de nuestras empresas. Lo que persigue la digitalización es precisamente eso, ser mucho más productivo
y, por supuesto, mucho más eficaz. Nuevamente, volvemos a hablar de oportunidades con esta obligación que nos viene, en este caso impuesta por la agencia tributaria, pero veámosla siempre desde el punto de vista de la oportunidad. Como veis, hago muchísimo hincapié en ello porque no queda otra que verla desde ese punto, ¿vale? Bueno, pues esta fotografía también es reveladora, ¿no? Pues nos viene a decir un poco cómo las cosas han cambiado, cómo nos reunimos hoy en día, pues algunos desde su casa, otros en conjunto en un sofá en pantalones cortos. Pues las cosas están cambiando, ¿no? Esa formalidad que existía tradicionalmente, pues esto de las nuevas generaciones, pues está cambiando radicalmente, y precisamente pues cuando iniciamos un proceso de transformación digital, pues en la mayoría de los casos se manifiesta el descubrimiento de nuevas oportunidades de negocio que pueden cambiar incluso por completo el espíritu fundacional de una empresa. Esta imagen que os muestro ahora mismo precisamente también es reveladora de esto mismo que os estoy contando. En la parte de la izquierda, como veis, pues tenemos la tradicional panadería que todavía en algunas poblaciones pues siguen llevando el pan a casa del consumidor y siguen realizándolo así, pero en otras muchas poblaciones este tipo de negocio no solamente ha cambiado su funcionamiento, sino también su forma, ¿no? Sino que se han concentrado ahora en actividades en diferentes puntos de ventas localizados, donde ya es el cliente el que precisamente va a buscar el pan, entre otros productos más, como pastelería, cafetería, etcétera, ¿no? Entonces, precisamente estos cambios, como decía, veámoslo desde ahí, ¿no? Y la información nos dota de inteligencia a la hora de tomar decisiones y de transformar nuestros negocios, desde el punto de vista que estamos comentando, ¿no? Bueno, la transformación digital, esto no es una opción, es precisamente una decisión determinante para poder competir. Y esto tiene poca discusión, ¿vale? Esto es algo que tenemos que estar permanentemente innovando dentro de nuestras organizaciones, y la transformación digital no la podemos dejar aparte, no debemos dejar de prestarle atención por la importancia que tiene para ser competitivo dentro de nuestras organizaciones, ¿no? No solo los cambios vienen por motivos legales o de obligado cumplimiento. Muchas empresas ya han iniciado este proceso de transformación. Precisamente si los negocios cambian su forma y su funcionamiento, pues debemos adaptarnos sí o sí a estos cambios. Debemos de transformarnos. Con lo cual, prestemos la máxima atención posible a este concepto que tanto tiempo venimos oyendo hablar, el concepto de transformación digital, y vamos a aprovechar precisamente en la medida de lo posible centrarla y transformarnos bajo los puntos que nosotros consideramos que debemos realizar, ¿no? Como vamos a comentar ahora en breve. Una de las claves de esta transformación, de este proceso de transformación dentro de nuestras empresas, es que la decisión debe ser inspiracional. Y decimos que la decisión debe ser inspiracional porque debe iniciarse precisamente en el núcleo de la dirección de la empresa. Si la dirección de la empresa no está comprometida con la transformación, esta no se va a producir de ninguna manera. Lamentablemente podemos hablar y compartir muchísimos casos de auténticos fracasos de transformación en la tecnificación de las empresas por falta precisamente de compromiso en la dirección, ¿vale? Por falta de involucración, de involucrarse en el proceso de transformación y delegarlo exclusivamente en las personas que precisamente más resistencia pueden ofrecer al cambio. Porque, ojo, este es otro de los puntos que tenemos que hablar esta tarde, la resistencia al cambio. Y la resistencia existe y precisamente es muy humana. Esto no es algo de lo que nos debamos asustar. Esto forma parte de todos, sin excepción. Y la resistencia al cambio, pues, existe, ¿no? Y como decimos aquí, pues es muy humana. Y por eso mismo ese proceso debe estar liderado y totalmente involucrada la dirección para poder liderar ese proceso de transformación, para minimizar en la medida de lo posible esa resistencia. Una gran parte del personal dentro de nuestras organizaciones expresa su resistencia. Pocas personas son proactivas a salir de su zona de comodidad y su rutina. Normalmente, pues cuando vamos a tratar de mejorar, de ayudar y de cambiar ciertos procesos de gestión dentro de las empresas, pues nos encontramos pues, con
usuarios, usuarias que se resisten al cambio, ¿no? Pues porque, oye, están acomodados, conocen perfectamente su procedimiento de trabajo bajo su herramienta actual y no quieren ver más allá, ¿no? Entonces, esa resistencia al cambio tenemos que tenerla presente, tenemos que ser conscientes de ella y tenemos que tratar en la medida de lo posible minimizar su impacto, y por eso mismo decimos que desde la dirección de la empresa tenemos que estar involucrados sí o sí en este cambio de transformación, ¿vale? Los cambios, pues siempre ofrecen nuevas oportunidades y, como comentábamos antes, para poder competir hoy en día no hay más remedio que iniciar el cambio con convencimiento, mentalizándonos precisamente de que este cambio es necesario y que es importante hacer más eficaces los procesos. Es importante dar mejor respuesta a nuestros clientes y, sobre todo, ser más competitivos, diferenciándonos de los iguales para competir siempre en la mejor forma posible. Esto de que estamos hablando esta tarde, de transformación digital, no va de tener una cuenta en Facebook, ni de tener una cuenta en LinkedIn, ni en Instagram, ni una web o una tienda electrónica. Es mucho más profundo, con un impacto muchísimo más importante de mejora dentro de nuestra organización y en la sociedad en general, ¿no? Pero hay que ser consciente de ello, ¿no? Que esto no es una moda. No, esto no ha llegado a las organizaciones desde ese punto de vista, ¿no? Hay que verlo desde un punto de vista más profundo y ser conscientes de ello, ¿no? Este proceso, esta transformación digital, supone también un cambio cultural, ¿vale? La transformación digital requiere de cambios culturales en las empresas, inevitablemente. Cambiar la manera en la que se trabaja con el resto de personas es importante, y activando en base a ello un trabajo más colaborativo y, sobre todo, en equipo. Hoy en día las empresas que no trabajen en equipo y que no vean el trabajo desde un punto de vista colaborativo deben reflexionar de cómo están tratando su relación con clientes y proveedores y su relación en general empresarial, ¿no? Este cambio es un cambio cultural porque nos exige liderarlo a todos en todo el enfoque de nuestra organización en su totalidad, desde el punto de vista del equipo, ¿vale? Y nosotros, bueno, pues todo esto que estamos hablando al final supone implantar un sistema tecnológico. Esto es el primer punto donde tenemos que centrar el proceso de transformación digital, ¿no? Y nosotros lo expresamos aquí bajo 3 puntos clave que tenemos que ser conscientes de ellos, ¿vale? Y uno es, bueno, pues conocer el alcance de lo que queremos conseguir, de lo que podemos conseguir, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es informarnos, conocer qué tipo de herramientas podemos implementar en nuestras organizaciones que pueden mejorar y ayudarnos a optimizar los tiempos que dedicamos a la gestión. Por supuesto, el punto número 2, una vez que nos hemos informado de qué podemos implantar, hay que formarnos sobre el uso óptimo de estas tecnologías. Muy importante, y además aprovecho para decir que la formación no debe ser algo exclusivamente del inicio de cuando implantamos una herramienta dentro de nuestra organización, sino debe ser algo que acompañe en el resto del tiempo, porque las herramientas están en constante evolución y es importante siempre tratar de exprimirlas al máximo, porque en esa evolución permanente, pues el usuario, la usuaria, siempre puede ir a buscar otras alternativas de trabajo, pues para realizar ciertos procesos de manera manual. Y cuando hablo de manera manual, pues me refiero a tratar ciertas gestiones en un Excel. Pues ese tipo de cosas al final repercuten en que en nuestras empresas existan islas de información y no tengamos todo de una manera integral, sino que además estemos incluso incurriendo en duplicidad de tiempos y duplicidad de tareas, ¿no? Con lo que eso conlleva. Entonces, la formación es importante, ¿no? Hemos hablado de que hay que informarnos, hay que formarnos, y luego, por supuesto, una vez que hayamos dado esos 2 pasos importantes, pues hay que hacer que este conocimiento se divulgue para aquellas personas que lo necesiten dentro de nuestra organización y no dejar oculto este conocimiento. Para nada podemos dejar oculto ese conocimiento, o sea, tenemos que difundirlo, ¿vale? No hay otra opción
para implantar un nuevo sistema tecnológico en nuestra organización que seguir estos principios básicos, ¿vale? Los cambios no esperan. La velocidad de la evolución de la tecnología pues está presente y bueno, pues no quiero dejar tampoco de resaltar con esta imagen también tan didáctica, como vemos aquí, la mano de una persona pues ya de una cierta edad, ¿no? Que está interactuando pues con esa pantalla de cristal, ¿no? Cómo hemos pasado de utilizar la tecnología y no hace tanto tiempo que hemos empezado a interactuar con este tipo de sistemas, ¿no? Y es ya una realidad. Están totalmente presentes en nuestro día a día y esta imagen también es didáctica, ¿no? Hace tan solo 20, 25 años utilizábamos duros teclados para, incluso había que pasar por una mecanografía importante para poder utilizar este tipo de máquinas y hoy en día pues con un teclado, con un PC portátil o con una pantalla táctil estamos interactuando en cualquier red o en cualquier ámbito digital dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Son imágenes que nos deben hacer reflexionar de cómo han cambiado las cosas y cómo están cambiando con la velocidad en la que están cambiando, ¿no? El cloud computing, bueno, pues el cloud computing es la nube, la famosa nube que venimos oyendo hablar. Parece que esto de la nube es algo nuevo, para nada. La nube no deja de ser otra cosa que Internet. Y a Internet venimos accediendo a él pues desde hace muchísimo tiempo, a nuestros correos electrónicos, a nuestra banca electrónica y a más procesos, ¿no? Entonces, hoy en día, el cloud computing invade precisamente nuestra forma de digitalizar nuestros negocios y nuestras vidas, pero precisamente a raíz de la pandemia, que ha sido catalizadora, aceleradora de los cambios, el cloud computing ha empezado a tener una fuerza todavía más impactante dentro de nuestras organizaciones. Y además supone una mejora importante porque en nuestras empresas no tenemos que hacer el desembolso de costosos sistemas de hardware para alojar las aplicaciones como antiguamente instalábamos las aplicaciones físicamente en nuestros PCs, sino que hoy en día alojamos, en nuestro caso, Coopermatica, nuestras aplicaciones en Microsoft Azure, la nube de Microsoft, con un conjunto ya de servicios adheridos a ella, ¿no? Pues las copias de seguridad, el servidor, el almacenamiento, la computación de los datos, todo bajo una suscripción, ¿no? Bajo el pago por uso de una solución informática de la cual podemos acceder a ella desde cualquier dispositivo y desde cualquier lugar, siempre y cuando, lógicamente, tengamos una conexión a Internet, que hoy en día no es una barrera porque hoy en día compartimos una conexión incluso desde nuestros dispositivos móviles y tenemos acceso a cualquier herramienta tecnológicamente hablando en la nube, ¿eh? Bueno, pues adaptarnos a la nueva realidad digital, pues significa eso precisamente, ¿no? Aplicar tecnología es igual a transformación digital. Las empresas estamos obligadas a realizar cambios para adaptarnos a la nueva realidad digital y en este proceso de transformación existe una serie de pasos a contemplar. Bueno, pues hay que tener claro, hay que conocer con claridad la necesidad, hay que detenernos a saber cómo estamos trabajando dentro de nuestras organizaciones y qué podemos mejorar dentro de ellas. Hay que identificar qué oportunidades se nos presentan y qué nos pueden ofrecer. En base a ello, pues de todas esas oportunidades, priorizar cuáles de ellas podemos obtener un mayor retorno de ventajas y beneficios. O sea, en resumen, no hay que volvernos locos con este proceso de transformación. No se trata de ultradigitalizar nuestras empresas. Se trata simplemente de conocer qué podemos mejorar, qué necesidades tenemos y qué oportunidades en base a ello se nos presentan y en base a ello priorizarlas, ¿vale? Extenderlas donde sea posible bajo los 3 factores de la innovación, que no son otros que la deseabilidad, o sea, queremos mejorar, queremos adaptarnos a este proceso de transformación digital. Queremos también, por supuesto, hay que valorar que sea viable y luego también que sea factible implementarlo dentro de nuestra organización, ¿no? Entonces, bueno, pues bajo estos 3 factores de la innovación, pongámosle el punto, el enfoque para centrarnos ahí y bajo los principios, los pilares básicos de informarnos, formarnos y extender dentro de nuestras organizaciones esa formación y esa viabilidad de implantar un sistema tecnológico, pues vamos a por ello, ¿no?
Y ahora ya nos adentramos más en lo que es la ley antifraude, ¿no? Os hacía una previa, sobre todo, pues, para que nos concienciemos, ¿no? De que, oye, en este caso, esta nueva ley antifraude viene como obligación, pero queramos reflexionar precisamente en ese proceso de transformación digital que supone dentro de nuestra organización como oportunidad. Y ahora sí, pues os voy a dar una serie de pautas pues, para explicaros de qué va la ley antifraude, ¿no? Bueno, pues en resumen, la agencia tributaria, la ley antifraude habla de otros temas adicionales también, pues de temas de capitales y de otros temas también, de monedas electrónicas y todo esto, pero al punto que nos trae esta tarde ya lo que nos afecta principalmente a nuestras empresas es a nuestro software de gestión. ¿Vale? Y nos piden en base a ello pues una serie de requisitos que debemos de cumplir en nuestros sistemas informáticos de facturación utilizados por empresarios y profesionales en el ejercicio de nuestra actividad. El primer punto es la integridad. La integridad. Tiene que existir dentro de nuestro sistema de gestión un reflejo fiel de la información real. El punto 2 es la conservación. Siempre tendrán que estar disponibles los datos en nuestro sistema. Punto 3. Se enfoca en la accesibilidad a la información. Esta debe estar siempre accesible. Punto número 4 es que esta información tiene que ser totalmente legible. Incluso los ficheros, toda la información tiene que ser totalmente exportable para poder analizarla en el caso de que no sea exigible ese análisis. Debe existir una trazabilidad. Y cuando hablamos de una trazabilidad, nos hablamos concretamente de que todos los procesos que están relacionados, seamos capaces de identificarlos hacia atrás o hacia adelante, pues, oye, si tenemos una factura, ¿de qué albarán viene? ¿De qué pedido viene? ¿De qué presupuesto viene? ¿De qué oportunidad? O sea, una trazabilidad total en toda nuestra gestión. Y luego, por supuesto, el punto 6, uno de los más importantes, es la inalterabilidad de los datos. O sea, la incapacidad de alterar a posteriori los registros. ¿Vale? Permitiendo además, en su caso, la remisión simultánea o posterior de la información de cada transacción comercial que genere una factura. O sea, va a haber un cambio radical en la emisión de nuestras facturas mediante un proceso instantáneo, totalmente transparente para el usuario, aún por determinar, y si ya sabemos más o menos por dónde van los tiros, pues cada vez que emitáis una factura desde vuestras herramientas de gestión, pues se comunicará vuestro software, que tendrá que estar homologado por la agencia tributaria para la emisión de las mismas con la agencia tributaria, y en esas facturas le pintará un código QR que será totalmente legible para vuestro cliente y podrá ver si estáis o no estáis facturando acorde a la ley antifraude y a otra ley que va totalmente solapada a ella, que es la ley Crea y Crece, que también hablaremos ahora de ella. ¿Vale? Entonces, ¿contra qué tipo de fraudes lucha esta ley? La ley antifraude, bueno, pues el reglamento, que está en proceso de aprobación, establece unas normas contra las prácticas de elusión fiscal. Ahí es donde se centra principalmente, en la elusión fiscal, luchando contra el software, contra el uso del software de doble uso. ¿Vale? La ley antifraude no le pone el foco al software de gestión de nóminas, ni le pone el foco al software de gestión CRM, del seguimiento de las relaciones con los clientes. No, se basa principalmente contra el uso del software de doble uso, en los ámbitos concretamente de la facturación y la contabilidad. Ahí es donde le pone el foco, ¿no? Entonces, todo sistema informático que se utilice para dar cumplimiento de las obligaciones contenidas en esta norma deben de contar obligatoriamente con una declaración responsable de manera formal, expedida por el fabricante, productor o desarrollador de software. O sea, no solamente la ley antifraude se centra en la empresa que usa el software, sino también, en este caso, en Copermática Software como desarrollador de un ERP de gestión, para que declaremos responsablemente de manera formal que nuestro software cumple con todas las obligaciones contenidas que anteriormente os acabo de mencionar, ¿no? Bajo esos 6 principios básicos de la inalterabilidad, trazabilidad, legibilidad y todos los puntos que hemos estado hablando. ¿Vale? Entonces, todas vuestras herramientas de gestión que tengáis actualmente, vuestro proveedor de software tendrá que homologar su herramienta con la agencia tributaria. Y esto que estamos hablando no es un cambio cualquiera. ¿Vale?
De hecho, ya se están dando casos de proveedores de herramientas que ya no están innovando en ellas y ya no están actualizándolas acorde a la velocidad de los cambios que tenemos en el horizonte, y hay que ser conscientes de ello y en la medida de lo posible pues tenerlo previsto, porque en esos cambios tendréis que verlos con tiempo, ¿no? Como hablábamos al principio, ¿no? Desde el punto de vista inspiracional y nunca desde la desesperación, ¿vale? Y esto ya os digo, le ponemos foco a eso porque al fabricante de software le afecta de manera contundente esta ley. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la ley y su reglamento? Bueno, pues bajo el principio de la eficiencia, pues ha intentado que la norma genere las menores cargas administrativas para los ciudadanos. Bueno, la aplicación del reglamento deberán tener operativos los sistemas informáticos adaptados a las características y requisitos a partir del 1 de enero de 2024. ¿Vale? Lo tenemos muy cerca esto. Ponemos ahí ese asterístico porque la normativa, lo que es el reglamento, está en fase de aprobación. Pero esto que viene no es un capricho del gobierno actual. Esto no es una cuestión de que en este año estemos en proceso de elecciones, sino que esto es cambios, vienen desde Europa, e independientemente de quién vaya a estar presente las próximas elecciones, ¿no? Quien gobierne el país, pues esto no se frena, ¿vale? Independientemente a eso, por ambas vías, esta ley va a llevar su marcha y su obligado cumplimiento, ¿vale? Las ventajas, bueno, pues para los autónomos y las pymes, pues reside en la obligatoriedad de digitalizarse y como consecuencia ganar en competitividad. Ahí es donde nos tenemos que centrar, ¿vale? Sé que más de uno de vosotros pues os estaréis planteando y estaréis pensando ahora mismo que nos ponen el foco. Sí, es cierto, nos ponen el foco a la empresa de una manera contundente bajo esta ley, pero no nos queda otra que verlo siempre desde el punto de vista de ganar en competitividad y mejorar nuestras organizaciones en la medida de lo posible, ¿no? Desde la perspectiva precisamente de la oportunidad, de la mejora. ¿Qué inconvenientes tenemos? Pues, bueno, pues la obligatoriedad precisamente de usar medios digitales para los procesos de facturación, no pudiendo hacerlo de manera manual, con herramientas ofimáticas. Y cuando hablamos de herramientas ofimáticas, aquellas empresas que estén realizando, que las hay en muchísimos casos, que utilizan pues plantillas Excel o incluso plantillas Word para hacer sus facturas, estos tipos de herramientas no van a garantizar en ningún caso los principios de cumplimiento de la transformación digital y de la ley antifraude, ¿vale? O sea, esto radica precisamente que una transformación en las empresas que no hayan iniciado este proceso tienen que cambiarlo sí o sí, ¿vale? O sea, importante es que esas herramientas ofimáticas, ya os digo, no van a estar homologadas por la agencia tributaria para este tipo de procesos, sino que tenemos que tener un software homologado bajo un desarrollador, bajo una empresa informática, como en este caso es Copermática, que tendrá que declarar responsablemente, como os decía, que el software cumple con lo que dice el reglamento. ¿Beneficios y oportunidades para los autónomos y pymes? Bueno, pues es una realidad que las empresas y los autónomos, en la mayoría de los casos, nos movemos siempre en la organización de nuestros procesos de gestión únicamente por la obligatoriedad legal, como venimos haciendo hincapié a lo largo de la presentación, ¿vale? Estamos acostumbrados siempre a cambiar porque nos lo exigen, ¿vale? Sin llegar a pensar cuál es el verdadero valor que les aportaría disponer de la información en tiempo real para, lógicamente, mejorar la toma de decisiones estratégicas, de gestión, de compras, de costes, de stock, de márgenes, de proveedores, de clientes, de infinidad de cosas, ¿no? De infinidad de aspectos que cuando nos paramos a reflexionar y nos arremangamos en nuestras organizaciones de cómo podemos mejorar esos procesos, pues descubrimos un montón de cosas que estamos haciendo de manera manual y que podemos cambiar de manera radical, ¿vale? Sin lugar a dudas, pues bueno, este nuevo reglamento de la ley antifraude va a acelerar el necesario proceso de digitalización en este segmento de microempresas y va a suponer realmente una oportunidad para que muchas pequeñas empresas descubran los beneficios que aporta el control y la automatización de la gestión digitalizada, ¿vale? Esto también es totalmente indiscutible,
¿vale? ¿Qué implicaciones tiene la antifraude en el uso del software de gestión? Bueno, ¿quién está afectado? Todas las empresas, todos los autónomos. Aquí no se libra nadie, ¿vale? De hecho, inicialmente se libran, entre comillas, agricultura, ganadería y pesca, ¿vale? Cuando hablo de agricultura, pues me refiero al agricultor, porque el agricultor no es el que factura actualmente, sino que es pues la cooperativa donde entregas tu producto agroalimentario o la entidad privada donde lo entrega, quien le hace su factura, ¿no? Entonces, como decimos, hay algunas excepciones concretas o que radiquen en Canarias o en algún territorio foral que no estén acogidas al SI, al suministro inmediato de información. Seguramente esta tarde estéis aquí acompañándonos ya algunas empresas que desde hace años ya estáis dentro del SI, del suministro inmediato de información, teniendo que lanzar en máximo 4 días los movimientos contables de vuestra facturación. ¿Eh? Pues esto, ya os digo, le afecta a toda empresa. O sea, el ticket que nos dan en cualquier comercio, ticket comúnmente llamado, hoy en día la factura simplificada, todo esto va a cambiar y esto va a pasar a ser de ser simplificada a ser una factura electrónica sí o sí. ¿Cómo te afecta? Bueno, pues la ley antifraude exige que el software como solución de procesos contables de facturación o de gestión garantice los principios que antes hemos comentado, ¿no? La integridad, conservación, legibilidad, trazabilidad, accesibilidad e inalterabilidad de los registros. En resumen, utilización de un software certificado que cumpla sí o sí estos principios. ¿Existen sanciones? Claro, cómo no. Esto pues también le ponen sus correspondientes sanciones, ¿no? Y estas sanciones van a ir, tal y como se prevén en el reglamento que está en exposición pública aún por aprobar, que estén entre 50.000 y 150.000 euros, tanto para empresas como para fabricantes de software, que comercialicen un software que no esté certificado y que no cumpla con los principios que anteriormente hemos expuesto. Como os decía anteriormente, la ley antifraude viene también acompañada de la ley Crea y Crece. La ley Crea y Crece es la ley de creación y crecimiento de empresas, que está enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que está publicado desde el BOE desde el 29 de septiembre de 2022. ¿Vale? La ley Crea y Crece tiene como objetivos fomentar precisamente el dinamismo del tejido productivo y dar respuesta a las demandas y recomendaciones de los diferentes organismos internacionales. Como os decía antes, esto no es un capricho, esto no es algo que venga del gobierno español, esto viene desde Europa y esto viene para quedarse y viene pues, para aplicarse, ya os digo, desde el punto de vista de mejorar los procesos digitales de transformación dentro de nuestras empresas. ¿Qué aplicación tiene? Bueno, pues empresas de facturación de más de 8 millones de euros, 12 meses desde su publicación. Empresas de facturación menos de 8 millones de euros, 24 meses desde su publicación. Y el reglamento, pues hasta el 28 de marzo de 2023, ¿no? Todas las empresas, como decíamos anteriormente, deberán adaptarse sí o sí con un software que sea capaz de generar e integrar todas las facturas que se expidan y se reciban de manera electrónica, sin excepción. La eliminación de las facturas físicas será una realidad, más pronto que tarde. ¿Vale? Como os contaba antes, las intenciones son que una vez que emitamos, que generemos una factura en nuestro sistema de gestión, esta factura va a conectar automáticamente con la agencia tributaria y le va a pintar un código QR electrónico que va a ser legible por nuestros clientes. O sea, en resumen, antes de que nuestro cliente reciba la factura, la va a tener la agencia tributaria para firmarla electrónicamente y en ese proceso totalmente transparente le va a pintar ese código QR para precisamente decirle a nuestro cliente final que estamos facturando acorde a la ley Crea y Crece y antifraude. ¿Vale? Esto es una realidad de la que no nos escapamos, vamos, bajo ningún concepto. ¿Vale? Entonces, bueno, pues el futuro ya está aquí. Yo os voy a mostrar un caso práctico de digitalización de documentos, que era también otro de los puntos que íbamos a tratar. Lógicamente, pues desde Copermática Software nos dedicamos a esto.
a precisamente ayudar a las empresas. Y cuando hablo de empresas, hablo de tanto PYME como MES, pequeñas y medianas empresas, porque somos muchos las pequeñas empresas que formamos el tejido empresarial de este país y que precisamente también tenemos que ayudar a digitalizar y a mejorar vuestros procesos de gestión, a transformarnos en nuestras empresas y a ayudarlos en la medida de lo posible a ser lo más competitivos posibles, ¿vale? Desde Copermática Software contamos con un universo de soluciones, ¿vale? Nosotros llevamos 39 años dedicándonos al desarrollo, a la implantación y al seguimiento y al servicio después, una vez implantadas las herramientas. Tenemos, como veis aquí en el centro de solución, un ERP como el corazón de la gestión, desde donde se despliegan también otra serie de módulos que podamos implantar desde el punto de vista de mejorar y ayudaros en vuestras organizaciones, ¿no? Pues herramientas CRM, herramientas de gestión desde un terminal móvil para controlar nuestro almacén, el TPV como terminal punto de venta para dar precisamente esa factura electrónica a nuestros clientes cuando llegue la normativa, Business Intelligence como cuadro de mando inteligente, lo que son los informes, el concepto de los informes han pasado a la historia. Ahora, lo que tiene que tener sí o sí nuestra herramienta de gestión es la capacidad de analizar de manera inteligente y de manera rápida toda la información y en tiempo real. Tenemos también soluciones de procesos de fabricación, soluciones para el e-commerce, para integrar una tienda electrónica dentro de nuestros ERPs y optimizar precisamente los tiempos que dedicamos a la gestión de estas acciones. También somos fabricantes de terminales de autopago para los sectores de carburantes y también en los centros de lavado. Tenemos también soluciones para dar alternativas a la obligatoriedad del registro del control de presencia dentro de nuestras empresas y acompañado también de una gestión del tiempo, una pequeña gestión de recursos humanos donde poder gestionar las vacaciones y las incidencias y todas aquellas aquel calendario que tengamos que implementar dentro de las personas de nuestra organización. Tenemos soluciones también para la venta en ruta, para aplicar políticas de fidelización, dispositivos Servibox para la apertura de diferentes zonas o para el control del fichaje en el registro laboral o incluso para poder vender con tarjetas bancarias en centros de lavado. Bueno, pues esta foto resume a nivel general en qué os puede ayudar Copermática Software a mejorar vuestros procesos de gestión, ¿no? Nubis RP, bueno, pues el RP como concepto, pues un planificador empresarial de recursos, es una solución empresarial para empresas que se ajusta totalmente al tamaño de vuestra empresa. Como decíamos, nosotros ayudamos tanto a PYMEs como a MES, a pequeñas y medianas empresas, y el primer paso pues que tenemos que centrar es, lógicamente, oye, y para iniciar el crecimiento, pues empezar a informarnos, ¿no? En qué os podemos ayudar, desde el punto de vista de obtener la rentabilidad como objetivo y también ser capaces de implementar el trabajo colaborativo como clave de la productividad dentro de nuestras organizaciones. ¿Qué es lo que frena el ritmo en las organizaciones? Bueno, pues aquí os voy a hablar de varios puntos de una manera sintetizada, pero poniéndole foco a unos puntos muy importantes donde también debemos reflexionar, ¿no? Pues, ¿qué suele frenar el ritmo de nuestras organizaciones? Pues, en cuanto al aspecto de la información, del personal, la seguridad y las herramientas, ¿no? En cuanto a la dificultad de la gestión, bueno, pues nosotros decimos que si pasamos más de un minuto buscando un documento sin resultados, lo normal es que perdamos la paciencia y ya estemos incurriendo en tiempos y en costes que tenemos que frenar dentro de nuestras organizaciones. Los recursos de personal están constantemente al límite. Hoy en día trabajamos al límite y tenemos que ser capaces de ponerle foco precisamente a esa información y a esos tiempos que nos frenan dentro de nuestra organización. Es frustrante tener que sacrificar prioridades, ¿no? Pero bueno, pues todos estamos obsesionados también con mayores exigencias, ¿no? Y el personal, pues al final, tiene que estar también sensible a ello, ¿no? En cuanto a la seguridad, ¿es suficiente? Bueno, pues
todos estamos hoy en día obsesionados con la seguridad, pero nadie sabe a ciencia cierta cómo funciona, ¿vale? Lo que sí tenemos claro es que desde Copermática Software hemos elegido como plataforma tecnológica a Microsoft Azure como plataforma a nivel mundial que nos garantiza una seguridad total, ¿vale? Un cumplimiento normativo, una seguridad y una privacidad, ¿vale? Y esto también hay que ponerle foco porque cada año surge una nueva regulación y hay que tenerlo presente, ¿vale? Y en cuanto a las herramientas, bueno, pues la tecnología que supuestamente deberá servir de ayuda se convierte en algunos casos en un obstáculo insalvable. Nadie puede seguir la pista de a dónde van a parar las cosas. ¿Por qué no puede ser tan fácil como usar un smartphone? Pues bueno, esto también nos debe hacer reflexionar, ¿no? Tenemos que reflexionar de si nuestras herramientas con las que estamos trabajando actualmente nos frustran y son complejas, ¿vale? Porque no deben serlo. Tenemos que utilizarlas de una manera ágil y siempre, pues, desde el punto de vista, como comentábamos antes, de la tranquilidad, ¿vale? En este caso, bueno, pues nosotros como fabricante de ERP, desde Copermática Software, tenemos, como ya os he anticipado, Nubis ERP, y os voy a hablar también de Docware. Docware es un producto exclusivo de gestión electrónica de documentos, que llevan más de 30 años dedicándose exclusivamente a la gestión electrónica de los documentos. Y le pone foco precisamente a eso. Y Docware es una solución que es capaz de conectar con cualquier herramienta que tengáis hoy en día dentro de vuestras empresas. Está por encima de vuestras herramientas de gestión. Es algo que está totalmente implícito en todas las áreas de vuestra organización. Simplemente pues tendremos que adentrarnos y tendremos que reflexionar de qué manera Docware, como herramienta digital de precisamente digitalizar toda la información dentro de nuestras organizaciones, nos puede ayudar dentro de los diferentes departamentos y secciones y áreas que existan dentro de nuestras empresas, ¿vale? Docware es una gestión documental electrónica que se centra principalmente en eliminar, el documento físico, en gestionar inteligentemente ese archivo y en tratar esa gestión de procesos de manera bajo flujos de trabajo que nos permitan optimizar los tiempos y que no tengamos que andar con papel dentro de nuestra organización entre personas, ¿no? Sino que todo forme parte de un flujo electrónico donde se puedan aprobar documentos, como os voy a mostrar ahora en tiempo real, ¿vale? Bien, pues bajo esta previa de lo que es Nubis ERP y lo que es Docware como gestión electrónica de digitalización de los papeles, ¿vale? Pues vamos a hacer un caso práctico. Voy a entrar a la herramienta Docware y os voy a explicar pues un par de procesos, ¿no? Pues para que identifiquéis de una manera sencilla en qué os podría ayudar dentro de vuestra organización. Bueno, pues Docware es una herramienta que se despliega, como veis aquí, desde un navegador web. Y Docware es una aplicación muy sencilla, en la que en la parte de la izquierda pues tenéis aquí una visión de bandejas, pues las mismas bandejas que podéis tener en vuestros escritorios, pues donde guardamos, oye, pues documentos de nuestro personal, o documentos de facturas, o documentos de balance de compra, o de proveedores, pues ponerle cara, ¿no? Si miráis ahora mismo vuestros despachos, vuestras mesas, pues las bandejas que tenéis, ¿no? Con documentos. Y luego aparte, pues tiene disponible para poder buscar todos los archivadores, ¿vale? Y cada uno de estos archivadores tiene una serie de filtros de búsqueda que son totalmente personalizables y parametrizables en base a vuestras necesidades, ¿de acuerdo? Luego también tiene utilidades, pues, de listas, ¿vale? Pues para poder crear listas de información a tener en cuenta, tareas, lo que son mis tareas o solicitudes que yo he enviado o supervisar tareas dentro de mi organización, de formularios. Bueno, la verdad es que Docware es un universo de prestaciones en torno a la gestión electrónica de documentos en la que os invito de verdad a que podamos mantener una reunión en calma para hablar en profundidad sobre esta herramienta y en qué os puede ayudar en vuestras empresas, ¿vale? Entonces, bueno, pues uno de los ejemplos que voy a hacer es, bueno, pues vamos a simular que nuestra asesoría
nos ha mandado o nos ha dejado en una carpeta compartida un documento pues con unas nóminas, ¿vale? En ese caso, bueno, pues me voy a venir aquí a una carpeta que tengo, ¿vale? Pues con unas nóminas, un fichero de nóminas, ¿vale? Y tengo aquí en mi escritorio, como veis, una carpeta auditada. Es una carpeta que está auditada por Docware y que Docware permanentemente está escuchando si mi asesoría o quien sea dentro de mi organización deja aquí algún documento, ¿vale? Pues yo voy a soltar este documento, nóminas junio, ¿vale? Y lo suelto y como veis ya ha desaparecido, ¿vale? ¿Qué ha hecho Docware? Pues Docware, de manera totalmente transparente al usuario, como veis, yo sin tocar absolutamente nada más que depositar el documento ahí en esta carpeta auditada, pues él ya bajo un proceso inteligente está leyendo ese documento y está precisamente analizándolo y sabiendo lo que tiene que hacer con él. ¿Veis? Aquí ya me da un mensaje que dice, ha finalizado la tarea de Docware Desktop. Dice, el documento nóminas junio se dividió en 16 partes. O sea, ¿qué ha hecho con él? Ese documento, lo voy a mostrar, es un documento en PDF con 16 páginas de 16 nóminas, ¿vale? Lo que ha hecho DocWeb de manera totalmente transparente y al usuario es archivarlo, ¿vale? Si yo me vengo aquí ahora a buscar un tipo de documento del tipo nómina y lo doy a buscar, como veis, ya me ha archivado el documento, el único documento en PDF que tiene 16 nóminas, ya me lo ha archivado. Y desde aquí, desde Docware, ya está visible para su tratamiento adicional, ¿vale? Lo más interesante de todo es que si yo le digo aquí que quiero conocer qué datos ha tomado en cuenta de estos documentos de manera totalmente automática, los puedo ver. Y me ha recogido y me ha archivado bajo una serie de parámetros, de filtros, para luego yo poder localizar su documento, una serie de datos. Oye, pues mira, me ha archivado que es una nómina, la fecha del documento, el número de documento, la mensualidad a la que corresponde, el nombre de la persona, el NIF y su importe, ¿vale? Entonces, como veis, de una manera totalmente transparente, Docware lo que permite es eso, automatizar, archivar y captar la información que sea para nosotros relevante dentro de un documento, ¿vale? Incluso es capaz de leer, como os voy a mostrar ahora mismo, cualquier información. Si yo me posiciono aquí con el cursor y arrastro la información, automáticamente, como veis ya, la representa aquí en este campo, ¿vale? Si yo me vengo aquí a captar cualquier importe, con solamente pasar el cursor, ya lo captura. O sea, el OCR que dispone Docware para identificar electrónicamente la información es brutal, ¿vale? Es bestial. Luego, ¿qué nos permite hacer Docware? Pues como veis, tengo aquí una serie de herramientas en la que yo, pues por ejemplo, pues podría pintar dentro del documento, ¿vale? Podría ir directamente a ese documento, podría, como os decía, meterle alguna anotación, algún texto superpuesto, podría aumentar, lógicamente, la información que quiero visualizar del documento o volverlo a su origen, o podría descargarlo en formato original o con las anotaciones internas que hemos hecho electrónicas bajo este documento, o podría pintarle desde aquí un sello virtual que va a desencadenar también en otro flujo de trabajo que recibirá otra persona para poder hacer algo con este documento. Bueno, pues son diversas utilidades que Docware nos permite, ¿no? Entonces, bueno, pues una vez que ya os he contado este proceso, ¿vale? Os voy a enseñar ahora otro más, ¿vale? Otro más basado en la integración con Nubis RP, ¿vale? Nubis RP es nuestra herramienta que nos permite pues, gestionar comercialmente nuestra empresa a nivel de ciclo de ventas y pues, para poder hacer ofertas, pedidos, grandes facturas y un proceso de compras, ¿vale? De facturas de compra, de pedidos a proveedores, de notas de compra, ¿vale? Entonces, bueno, pues nosotros le hemos dado valor a la integración entre Docware y Nubis
¿vale? Y lo que hacemos es que somos capaces de identificar mediante un documento, un albarán, ¿vale? Una factura, pues las líneas de esos albaranes, y no solamente eso, sino que damos de alta los productos, damos de alta las referencias, damos de alta los movimientos, tal y como os voy a mostrar ahora mismo, desde un proceso totalmente inteligente y de interpretación de la información bajo el OCR que os he comentado, ¿vale? Entonces, vámonos a Docuware y os hago el proceso, ¿vale? Pues vamos a importar una factura. ¿Vale? Importamos una factura y si estáis viendo aquí en pantalla, esta barrita que está permanentemente de arriba hacia abajo está interpretando el documento. ¿Vale? En este momento, ya como veis, le marca una franja verde y yo, si me posiciono ya con el cursor, ya me está mostrando aquí información que ha interpretado. Si yo ahora esta factura me la llevo a archivar, fijaos, de manera automática y sin previamente yo haber definido una plantilla para esta factura, Docuware ha sido capaz, de manera inteligente, de identificar toda esta información. La empresa del grupo, y además me la remarca aquí. Si voy navegando por los diferentes campos, me va diciendo, oye, pues mira, la fecha del documento la he cogido de aquí, el número de documento lo he cogido de aquí, este es el número de factura, 3/17, ¿vale? Del nombre del cliente, del NIF cliente, o sea, todo. Y hago hincapié, sin previamente haber definido una plantilla. Esto lo hace Docuware mediante una tecnología que se llama Intelligent Indexing, que es capaz de indexar de manera inteligente la información de un documento, ¿vale? Este sistema, en sus pasos iniciales, puede ser que necesite de indicarle, oye, en esta factura el CIF se encuentra en este punto, pero el sistema aprende. Y el sistema aprende y una vez que volvamos a pasar ese documento, pues ya no tendremos que volver a mostrarle y nos la mostrará automáticamente, como habéis visto, en verde, o esa franja en verde de que ha identificado correctamente todos los importes. Pero es que la potencia de Docuware de interpretación no queda aquí. Y es que además, como veis, esta factura que tiene aquí tantas líneas como se visualizan, y me da igual que vengan 5 líneas o vengan 150 líneas, Docuware va a ser capaz de interpretar de manera inteligente toda la información que trae el documento. Va a leer las referencias del artículo, su descripción, sus unidades, su precio, su descuento, su importe, su impuesto, todo. Todo lo lee de manera inteligente, como veis, desde aquí, desde la primera hasta la última línea que es un tornillo de rueda. Si yo me vengo aquí a visualizar el documento en la parte final, como veis, tornillo de rueda, 64 unidades. 64 unidades que nos coge. Entonces, ¿qué hemos hecho desde Copermática? Bueno, pues desde Copermática lo que hemos hecho es integrar nuestro ERP con Docuware. Para aquellas facturas que nos lleguen de compra en nuestra organización y que estén o no estén dadas de altas las referencias, sea capaz Nubix, nuestro ERP, de dar de alta las existencias, de crear la factura de compra, incluso dar de alta al proveedor si es que no está dado de alta, ¿vale? Y esto lo hace bajo un proceso tan rápido como lo vamos a mostrar ahora mismo. Tan sencillo como venir aquí y decir, oye, le voy a poner un sello virtual, una gestión de un traspaso, ¿vale? Que yo le marco y que automáticamente, justo en este momento, ya me va a crear en mi ERP una nota de compra relacionada con esta factura de todas las líneas. Me vengo a Nubix, vengo a las compras, a notas de compra, busco la cuenta y ya la tengo aquí, dada de alta. Soft de gestión, de importe 12.955 euros, mediante la interpretación inteligente que ha hecho Docuware, Nubix ha creado una nota de compra de todas las líneas que trae esa factura, como veis aquí, hasta la línea final, que es el tornillo de rueda, con sus 64 unidades de 7,54. En cuestión de segundos y sin ningún tipo de error.
nos ha dado de alta todas las referencias con sus códigos, sus artículos. Si no existe el proveedor dado de alta, lo crea también con sus unidades que estamos recibiendo y sus precios. Todo de manera totalmente automática. Aquí no nos gusta hablar de magia y más de uno se estaréis preguntando ¿cómo es posible? Pues lo es, ¿vale? No nos gusta hablar de magia, pero es que en este caso llega prácticamente a serlo, ¿no? Y fijaos, ponerle foco de este proceso que estamos hablando, entre otros muchos, que es capaz de realizar Docware, cómo podemos mejorar los tiempos que dedican muchas empresas que se tiran ya no horas, sino días y días y días dando de alta en sus almacenes referencias y referencias de productos que reciben, ¿vale? Pues como veis, con Docware y con la integración que hemos hecho a través de nuestro ERP, interpretamos un documento y lo creamos automáticamente en nuestra gestión mediante un flujo de trabajo totalmente electrónico y transparente para el usuario. ¿Vale? Y bueno, pues como os decía anteriormente, pues os invito a que en caso de que queráis profundizar en ello, pues podamos hablar más en detalle sobre esto, ¿no? Entonces, bueno, ya como punto final de la presentación, bueno, pues aquí hacemos una pregunta, ¿no? Transformación. Bueno, pues como venimos hablando toda la tarde, vamos a reflexionar sobre ello, ¿no? Albert Einstein dijo, no podemos esperar resultados diferentes haciendo las mismas cosas. ¿No? Esto es totalmente evidente. Y aprovecho también para deciros que Copermática Software está dentro de las ayudas del programa Kit Digital. Somos agente digitalizador y si no conocéis estas ayudas, bueno, pues depende del tipo de empresa que seáis y depende del tipo del número de empleados que formen parte de vuestras plantillas. De 0 a 3 empleados contáis con hasta 2.000 euros, de 3 a 9 hasta 6.000 euros y de 9 hasta 49, 12.000 euros. ¿Vale? 12.000 euros o 6.000 o 2.000 para precisamente tratar de mejorar vuestras organizaciones. Pero ojo, hago hincapié también en un aspecto muy importante. No vayamos a transformar nuestras empresas solamente porque tenemos una ayuda, sino vamos a mejorarla porque precisamente vamos a mejorar los procesos de gestión y os vamos a ayudar. Si tenemos una ayuda, perfecto, pero no transformemos nuestras empresas por subvención, transformémoslas por inspiración, porque podemos cambiarlas y porque podemos mejorarlas, ¿vale? Desde esos puntos de vista, como hemos visto a lo largo de toda la presentación. Y cómo no, pues somos digitales y vuestra opinión nos interesa, ¿no? Entonces podéis captar este código QR y rellenar una pequeña encuesta digital, pues para que podáis transmitirnos, oye, qué os ha parecido la presentación y si deseáis o no deseáis profundizar más en algún aspecto de lo que hemos hablado esta tarde, ¿vale? Y por mi parte, bueno, pues ya os digo, estamos a vuestra total disposición y encantado de poder ayudaros y de compartir con vosotros de manera personal todo lo que queráis abordar dentro de vuestras organizaciones y siempre desde el punto de vista de la oportunidad y desde el punto de vista de la mejora permanente, ¿no? En ese caso, pues me pongo a vuestra disposición de manera personal, pues para ir a conocernos y hablar sobre esto en profundidad y tratar de ayudaros en todo lo que nos sea posible, ¿vale? Y bueno, pues Muchas ahora gracias. ya pasamos a ti, Silvia. Muchísimas gracias, Alberto. Y bueno, gracias a todos los participantes. Tenemos varias preguntas, así que si te parece, le vamos dando, te le voy leyendo, ¿vale? Venga. Bien. Un segundín. Por aquí nos preguntan, a la hora de implantar un nuevo sistema de gestión, ¿qué dificultades soléis tener? Bueno, pues principalmente cuando vamos a implantar un nuevo sistema de gestión hay que hablar de la resistencia al cambio, ¿vale? Cuando hablamos de la resistencia al cambio es precisamente que es algo totalmente natural dentro de las personas y es algo que hay que tener presente para que precisamente desde la dirección de la empresa minimicemos ese impacto. Los mayores problemas que nos encontramos en la implantación de un sistema tecnológico es precisamente las personas, nosotros mismos.
nosotros mismos somos los que frenamos la implantación dentro de una organización. Ahí es donde hay que poner el foco. Otras cosas no deben ocurrir. Luego pueden surgir problemáticas, ¿no? Pero desde Copermática, en nuestro caso, pues lo que hacemos previamente, antes de implantar, antes de formar una herramienta, es realizar una consultoría, donde ya profundizamos y nos arremangamos pues, con las personas concretas a ver cómo están trabajando y qué podemos mejorar dentro de los procedimientos de trabajo. A veces no ese miedo al cambio, al final. Efectivamente. Sí. Nos preguntan también, según el punto 6 de interoperabilidad, ¿ya no se podrá emitir facturas rectificativas? ¿Perdón? Sí. Sí, bueno, vamos a ver, las facturas rectificativas sí se van a poder seguir emitiendo, ¿vale? De hecho, eso no cambia. Lo único es que se van a tener que reflejar sí o sí en nuestro sistema de gestión. O sea, esto que comúnmente veníamos haciendo las empresas de que nos llama un cliente y nos dice, oye, que te has confundido en la factura, y le decimos, rómpela, te mando otra. No, eso de rómpela, no. Va a haber que hacer sí o sí una factura rectificativa dentro de nuestro sistema de gestión, con lo cual quedará la trazabilidad de que de una factura en origen se ha emitido después una rectificativa con unos cambios, ¿vale? Pero sí, a la pregunta, sí tendremos que seguir realizando facturas rectificativas. Vale, nos preguntan también, según lo que has comentado antes sobre la ley Crea y Crece, ¿esta exigirá entonces comunicar en el instante de hacer la factura el movimiento a la agencia tributaria? Sí, así es. La ley Crea y Crece le pone foco, como hablábamos, a la herramienta de facturación y de una manera totalmente transparente y tal y como preveemos, porque ya os decía que el reglamento está en exposición pública a falta de su remate final, pero todas las indicaciones van a que en el momento en el que calculemos, emitamos una factura dentro de nuestra herramienta de gestión, en ese momento existirá un proceso totalmente transparente al usuario que comunicará con la agencia tributaria y que le marcará un código QR a ese documento y será legible por nuestro cliente para saber si estamos o no estamos cumpliendo con esta ley, ¿vale? O sea, esta ley es colaborativa. Precisamente se adentra también en el usuario final, pues para que, oye, en el momento que compres cualquier cosa, y cuando hablo de comprar cualquier cosa es que hasta el kiosco de pipas no se va a escapar de facturar electrónicamente, pues recibas esa factura electrónica. Nos preguntan también, ¿DocuWare solo sirve para el departamento de administración? No, todo lo contrario. Bueno, de hecho, DocuWare, lo que tenemos que poner el foco es desde dónde lo desplegamos. Podemos desplegarlo desde el departamento de administración, desde el departamento financiero, desde el departamento laboral, de recursos humanos, de lo que sea, ¿vale? Pero en toda área dentro de nuestra empresa que exista documentación, que exista papel, que exista un flujo de trabajo, podemos implantarlo, ¿vale? Precisamente cada departamento y cada sección y cada área tendrá sus propios criterios de archivo y sus propios criterios después de búsqueda y localización de documentos y muchas otras cosas más que podemos hacer con DocuWare, que ya os digo, hago hincapié en que conozcáis esta herramienta en su totalidad porque es una verdadera pasada lo que nos puede ayudar a mejorar nuestros procesos, ¿vale? Aquí tenemos también, ¿la adquisición de esta herramienta contempla el asesoramiento para ponerlo en marcha? Sí, claro. De hecho, como comentaba anteriormente, nosotros no implantamos una solución tecnológica sin previamente realizar una consultoría. Bajo esa consultoría determinaremos un poco el alcance de lo que queremos implantar y una vez determinado el alcance, lo que hacemos es después formar, acompañar en el proceso, ¿vale? Y en ese proceso, pues, os acompañamos hasta que finalizamos la implantación del sistema y luego, como no, el día después también, pues para consultas, dudas, incidencias, todo lo que pueda surgir en el día después, pues también estamos presentes. Nos dicen también por aquí, hola Alberto, con DocuWare ¿podríamos generar facturas y albaranes con certificado digital? Sí, de hecho, DocuWare es una aplicación homologada por la agencia tributaria, tanto para la emisión de la factura electrónica como también para la destrucción del papel físico, ¿vale? O sea, a la pregunta sí, lo podemos implementar. Independientemente, bueno,
lo normal es que sea vuestro propio software de gestión, de facturación, el que ya emita en origen esa factura electrónica. Pero habrá casos de herramientas que no se vayan a adaptar o que no se vayan a homologar por la ley antifraude, y ahí es donde tenéis que ponerle foco a si vuestro proveedor va o no va a preparar su software acorde a esta legislación que nos viene en el horizonte a implementar sí o sí. Mira, Beatriz nos decía, pero entiendo que DocuWare sería el segundo paso. Quiero decir, su aplicación es importante cuando toda la documentación detrás de venta, compra sea digital, pero no tiene que ver con la facturación digital que tenemos que emitir las empresas. No, efectivamente, no tiene por qué estar una cosa enlazada a la otra, ¿vale? No tiene por qué. De hecho, creo que la empresa, antes de dar el paso a DocuWare, quizás deba reflexionar de cómo está trabajando en su ámbito de gestión, en su herramienta de facturación, en sus ciclos concretos de compras y de ventas, ¿vale? Entonces, no necesariamente una cosa tiene que estar vinculada a la otra. Por aquí nos decían, ¿y si esos artículos de la factura no están registrados en el programa? Si no están registrados en el programa, lo que hace DocuWare, interpreta el documento, como habéis visto, interpreta el código, coge su descripción y si no está dado de alta en el ERP, lo da de alta, con sus unidades y con todas sus referencias. ¿Vale? Es un proceso, como habéis visto, instantáneo, sobre todo totalmente inteligente, que puede ser que de inicio nos requiera de una fase de aprendizaje, ¿vale? No solamente por nosotros mismos, sino de la propia herramienta para poder identificar ciertas cosas que no encuentre desde un inicio, y a partir de ahí todo debe fluir con normalidad. Y ya por último nos preguntan, ¿existe ya un listado de software validado por Hacienda? Bueno, el primer paso, la antesala de todo esto que os estoy contando es, en el País Vasco, es TicketBuy. TicketBuy es las haciendas forales en el País Vasco donde inicialmente se ha implantado esto, y es la antesala de lo que se va a implantar en el resto de la península, ¿no? Cuando hablo de TicketBuy es lo que hoy en día hemos oído hablar de la ley que crece factura electrónica. O sea, TicketBuy significa ticket sí, ticket siempre, ¿vale? Y electrónico. Entonces, esto lo tenemos ya presente y no, vamos, lo vamos a implantar, y es la antesala. Bueno, la antesala también fue el sí, el suministro inmediato de información, ¿vale? La parte que hemos comentado. Entonces, bueno, pues es algo que vamos a ir sí o sí. Mira, nos ha entrado otra pregunta ahora mientras tanto. Nada, nos pregunta Cristobalina, DocuWare ¿trabaja con cualquier programa de facturación, albaranes, presupuestos? Sí, sí. DocuWare es capaz de captar información. De lo que hay que ver es exactamente con qué ERP, con qué programa trabaja esta empresa, ¿vale? Porque ya existen integraciones con muchos software, como en el caso de la que os acabo de mostrar de Copermática, pero habría que conocer exactamente qué herramienta tiene esta empresa para saber si eso no es integrable, ¿vale? Y qué datos son integrables. Para que os hagáis una idea, lógicamente al ERP le da muchísimo valor la integración con DocuWare, pero lo que sí es capaz DocuWare de obtener informaciones de cualquier ERP, ¿vale? Eso es capaz de por encima de cualquier herramienta, pues archivar facturas, documentos de compra, cualquier cosa, ¿vale? Eso sí que es. Nos comentaba también Gaia, el ejemplo de Gaia. Sí. Bueno, simplemente eso nos ha puesto. Vale, bueno, imagino, no sé a qué se refiere, pero imagino que será alguna herramienta concreta o... Sí, entiendo yo también. Sí. Vale. Pues ahora creo que sí, que hemos finalizado. Sí, dice que Gaia es el software. Es el software, Gaia es el software que tienen, sí. Pues sí, un software de aluminio, ¿no?
Vale, pues bueno, habrá que verlo, habrá que verlo a ver qué tipo de integración puede existir ya. Cada caso. Sí, eso Pues... lo podemos determinar de manera individual. Mira, nos dicen que te contactará. Perfecto. Muy bien, encantado. Muchísimas gracias. Muy bien. Pues nada, con esto yo creo que podemos dar por finalizado. Muchísimas gracias porque la verdad que ha estado muy bien, muy participativo este webinar, muy interesante por tu parte, Alberto. Muchísimas gracias, por supuesto. Un placer. Y nada, por nuestra parte comentaros que, bueno, os voy a dejar por aquí en el chat. Esto es un enlace a nuestra página para los próximos, para que no os perdáis ningún evento, los próximos webinars, jornadas, talleres presenciales que tenemos, pues ahí podéis seguirnos. Aparte de, por supuesto, seguirnos en todas nuestras redes sociales, que sí que no os perdéis nada. Y nada, comentaros que ha sido grabada este webinar, entonces en unas semanitas os enviaremos un correo cuando lo tengamos listo para subirlo a nuestro canal de YouTube y ahí también pues poderlo disfrutar y aparte se os compartirá también la presentación de Alberto para que lo podáis revisar todo las veces que sea necesario. Y también os enviaré, aunque os lo he dejado también en el chat, un enlace a una pequeña encuesta, también os lo enviará ahora mi compañera, pues en unos minutitos, en cuanto nos desconectemos, seguramente que ya la tendréis por ahí, para, pues oye, que nos ayuda mucho a seguir mejorando. Cualquier comentario que nos queráis hacer o cualquier propuesta, pues es bien recibida siempre. Así que por nuestra parte eso, nada más. Muchísimas gracias. Y espero que nos veamos pronto en próximos webinars y jornadas. Seguro que sí. Pues nada, igualmente muchísimas gracias a todos y nada, espero haber podido aportar algo esta tarde. Muchas gracias, Alberto. Y gracias a todos los participantes. Buena tarde. Pues nada, Adiós. igualmente. Venga, un saludo. Hasta luego.